Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Mirad, ¿qué es lo que realmente estamos pidiendo? Muchas veces no es que yo diga, quiero sufrir, quiero vivir en el miedo, quiero que esto me salga mal, quiero que este proyecto va a fracasar. No. Es que nosotros pedimos con cada pensamiento que tenemos. O sea, cuando yo creo y tengo miedo de que algo me salga mal, lo estoy pidiendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando yo caigo en el miedo y creo que mi hijo se puede enfermar, por poner un ejemplo, lo estoy pidiendo. O cuando yo caigo en el miedo y creo que esta situación es mala, estoy pidiendo. Que no es el pedir, no es solamente que yo diga, Dios mío, quiero esto, no, sino que todo pensamiento que yo albergo en mi mente es una petición. ¿Qué pasa? Que no sabemos que es una petición. Entonces, cuando tú estás teniendo ese tipo de pensamientos, que algunas veces dices, pero es que yo no quiero tenerlos, es que me vienen, es que no quiero, es que tengo dudas, o tengo miedo, tengo inseguridad, o siento que voy a fracasar, vale, de acuerdo, te vienen, pero en ese momento tú puedes entregarlo. Por eso te dice Jesús, sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos de ocultarnos nada el uno al otro, no oculten los miedos. No es más que cuando leímos la no lo deshaga. Cuando lo páginas veas, anteriores que además te dice, y aunque ya las hayas hecho, sí, entrégame la situación para que Sí. yo lo resuelva, para que Sí. no haya consecuencias. Aunque tú hayas actuado de una manera que tú dices, vale, me he dejado llevar por la rabia, por lo que sea, ¿no? Por el cabreo, y he dicho y he soltado, que no te sientas culpable, que no pasa nada, dámelo. dámelo que yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Sí. Incluso ya no el pensamiento, sino hasta la actuación. No pasa Sí. nada. Continuamente, claro, nosotros nos han enseñado que ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, no te fíes de aquello, si vas por allí ten cuidado con lo que te pasa. Nos han metido millones de miedos. Entonces nos vienen, claro que nos vienen, pero te está diciendo, sé honesto contigo mismo, no lo apartes. O sea, tú cuando te venga el miedo, no lo anules, no lo rechaces, míralo y dámelo. Por eso te dice que sé honesto contigo mismo al respecto. Pues no debemos de ocultarnos nada. Claro, si no se lo das, si no le dices, mira, tengo miedo de esto y tengo miedo de que pase esto. Te lo doy para que tú lo soluciones. Y cuando lo haces y tú sigues por dentro... Sigue dándolo. Sigue dándolo. Porque a veces que lo haces te sigue por dentro. Sigue dándolo. Sigue dándolo, no importa. No importa. Me viene esto de nuevo, te lo entrego. Ahora de que tengo miedo, te lo vuelvo a entregar, confío, te lo entrego. Tantas veces como te venga hasta que se haga la transformación. ¿Vale? En el punto 3, si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar tu mente a fin del que Santísimo pueda entrar en ella, ¿ves? Tú estás preparando en el momento que tú dices, esto es un obstáculo para yo vivir en la divinidad, en la paz, en el amor. Yo voy a entregar el obstáculo, ¿Cuántas veces tengo que entregarlo? Tantas veces como me venga. ¿Por qué? Porque la mente tiene una forma de actuar. Entonces, tenemos que entender que algunas veces hasta que tú deshaces la energía cuesta, pues no pasa nada, tú lo entregas tantas veces como sea necesario. Es verdad que cuando ya lo practicas mucho, esto es una práctica, Cuando lo practicas mucho, cada vez te cuesta menos. Pero cuesta. Lo que a lo mejor antes te costaba meses, después te cuesta semanas, y lo que antes te costaba semanas, ahora te cuesta días. Y lo que antes costaba días, ahora cuesta horas. Estamos aprendiendo a hacerlo cada vez más rápido, ¿vale? Y hombre, eso también nos está evitando sufrimiento. Punto 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego,
tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramiento de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invisible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después de esa creencia la expensa de la verdad? Fijaros que dice que lo tenemos todo. ¿Qué quiere decir que lo tenemos todo? Se nos ha dado todo. Pero ¿es nuestra creencia en la carencia, en la pobreza? Nuestra idea de la pobreza la que nos está haciendo creer que somos pobres. Nuestra idea en los límites los que nos están haciendo crear limitaciones. Eso lo hemos visto ya con muchas cosas. Y dice, solo un loco defendería estas cosas. Y es que no, locos no, ignorantes. El ego es ignorante y el ego cree lo que le han enseñado. Porque nosotros, claro, creemos lo que nos han enseñado nuestros padres. Creemos, estamos en una ilusión y creemos que lo que nos han dicho nuestros padres es la verdad. Y ahora de repente te ponen la verdad por delante y en el fondo digo yo una cosa. ¿En el fondo no creéis que todos lo sabemos? Sí, claro. Y que cuando somos niños lo sabemos. Solo que lo hemos olvidado. Que podemos ser lo que queramos y que podemos hacer lo que queramos y cuando lo queramos. Y que siempre que nos ponemos en marcha a algo el universo no nos lo trae. Entonces sí lo tenemos todo. ¿Por qué no lo tenemos? Los programas mentales que tenemos. Por eso el sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio y no cuando estás loco. Porque además, fijaros, una cosa que nos enseñan mucho es, en la Biblia dice, y oíse y Dios dijo, hechos a imagen y semejanza, quiere decir que somos creadores. Eso sí lo tenemos todos claro, que somos creadores. Pero no han impuesto tantas limitaciones cuando te dicen, no, eso no lo puedes hacer. No, allí no podemos ir. No, esto no es posible. Pero Rosa, es que también te dice ahí, ¿no? A través de la carencia. Es que muchas veces pedimos las cosas por carencia. Y pedimos carencia y no nos damos cuenta. Porque no han educado en la carencia. Sí, pero es que... Si tú fueras la hija de un multimillonario, pero no me refiero solo generaría, no, vamos a ser objetivos, vamos a ver las cosas de forma objetiva. Si tú fueras la hija de un multimillonario, y yo eso lo he visto, gente que han crecido en la riqueza, en familias muy ricas,
han venido una época difícil, han perdido y lo han recuperado todo así. Sí. ¿Por qué? Porque creen en todas las posibilidades. ¿Y por qué una persona que se cría en la pobreza y en la escasez no sale de la escasez y de la pobreza? Bueno, Porque no cree, y porque no caso cree de que pueda gente salir le de toca ahí. la lotería y le dura 2 años y vuelven a ser pobres y vengan otra vez de barrendero, que hay el caso de un hombre, ¿no? Pero es por eso, porque por nuestro peso, pero es que no solo, es que lo pedimos todo a través de la carencia. Cuando pedimos una pareja, pedimos a través de la carencia. De la necesidad. Y de la carencia, de no sentirte querido. Y tú quieres que venga otra persona a quererte. Pero porque no te quieres tú, porque Ahí si está, tú te entonces quieres, tú ya no necesitas tener una pareja. Por la necesidad. Porque tú estás no lo necesitas, pero vamos a ver. en el momento que tú te quieres, las otras personas te Exactamente. quieren. Oye, si está... Si viene Puedo el amor compartir, de pareja de hombre pues o mujer, maravilloso. pues bien, pero si no, Si como no, está a gusto, Pero Ya la no lo mayoría ves de en las la cosas cara. que pedimos las manera, pedimos por ¿no? carencia. Sí. Pedimos un buen trabajo por carencia, porque creemos que no tenemos trabajo o que el que tenemos no nos gusta. Y además pensamos que cuando lo obtengamos vamos a ser felices. Entonces tú estás poniendo ese sentimiento en el futuro, pero sélo ahora. ¿Qué te impide ser feliz ahora mismo? O vivir en paz ahora mismo. Nada. Esa es la clave. Por eso te dice, vamos a volverlo a leer, ¿vale? Al sereno ser del reino de Dios. ¿Quién es el ser del reino de Dios? Nosotros. Del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramiento de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invisible, tanto si está dormido como si está despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego. Cuando a ti te viene un mensaje, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado, estoy empecinada en algo y te viene un mensaje y el mensaje es todo lo contrario, es, pero si ya lo tienes, te cabreas y tú. Porque tu ego quiere defender lo que está viendo. Es que no me entiendes. ¿Cómo que no te entiendo? Claro que te entiendo, el que no estás entendiendo eres tú, que estás en la limitación, que estás en el miedo, que estás en la inseguridad, y no estás entendiendo que esto no es real, que te lo estás generando tú. ¿Vale? Además que te dice, si cogieras tú ese poder que tú le has dado a tu ego y toda esa atención que le has dado a tu ego, cógela ahí, ponga esa atención en esa santidad tuya, en esa otra parte Bueno, de pues ti. incluso esa atención en el momento en que tú se la entregas y haces la expiación y desvías tus pensamientos a la paz. Elige tus pensamientos y cuando te vengan no lo rechaces, entrégalo. No lo rechazo, entrégalo porque el ego está loco. Está sufriendo y se empeña en querer seguir sufriendo. El ego es la víctima, el drama, el miedo, el pobre de mí, Y el verdugo. el verdugo, el juez, Bueno, y se empeña. Vamos a ver, verá, hoy por ejemplo, viendo a la hora de la comida, pues estaba la tele puesta y estaban relatando una situación de un accidente y entonces estaba todo el mundo opinando. Digo, es que nos enseñan a ser jueces de situaciones que ni siquiera hemos visto. Te están dando la verdad por pedazos. ¿Habéis visto las noticias que te dan la verdad por pedazos? Porque tú no estabas allí, tú no la has visto, tú no sabes todo el contexto de la realidad. Te están dando la verdad a pedazos y te están diciendo que opines y que hagas juicio. O sea, estamos viviendo en el mundo del ego y el ego alimenta a los egos y quieren que estemos en el ego. Y además te meten miedo para que estés ahí en el ego. ¿Por qué? Porque en el ego tú eres manipulable. En el ego tú tienes miedo. Y si tienes miedo, yo te manipulo. Claro. Y manipulo tu realidad, si tienes miedo. Y cuando no hay miedo, no hay manipulación. Por eso los niños cuando son chicos
que hacen cosas, hacen travesuras, hacen cosas, porque Le ellos no metemos- tienen miedo. no. ¿Quién les mete en el miedo a los niños? Nosotros, esto no lo hagas, esto por aquí, esto por No allí. vayas por no allí, vayas por va a allí. venir Vamos a ver, va a venir y te va a el coger. hombre del saco. Vamos a ver, es que ya desde para pequeños nosotros mismos manipularnos. a los críos, desde chicos ya lo estamos inculcando. Déjalo, que son almas libres, si se quiere ir por ahí se cae, pues se levante. Pero nosotros estamos generando nuestro propio miedo. Y se lo Entonces, estamos ese miedo pasando a lo ellos inculcamos también. en los demás. Y esto es una cadena. Lo que te quiero Es decir, una cadena. es muy difícil que desaparezca. Bueno, esto no tiene por qué ser así. Me gusta este título, ¿eh? Si no puede oír la voz de Dios, es porque está eligiendo no escucharla. Pero que si escucha la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tus comportamientos. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no busca la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera sino con espejos podrías seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. A ver, vuelvo a leerlo. ¿Qué te parece? Es que he puesto hoy, no sé si fue así hoy o fue ayer, un estado en WhatsApp de una canción de Melendi que dice: somos espejos caminando, deslumbrándonos los unos a los otros. Con el tiempo uno aprende en su función y otros acaban rotos. Y ahí lo que te está diciendo es que el ego busca su reflejo en los demás. Claro. Es que lo que tú, vuelvo a lo que te decía, es que lo que tú ves del otro no es del otro, es tuyo. Tú creas tu ego y creas el ego de la otra persona cuando no conoces a la otra persona. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú te haces responsable que lo que estás viendo en el otro es tuyo, te duele tanto verte, te sientes tan mal. Sí, pero también es un alivio porque lo puedes cambiar. Sí, pero tenemos que entender que al principio nos sentimos tan mal de albergar eso dentro de nosotros que preferimos echar la culpa al otro, porque, claro, hacernos responsables, sentirnos culpables, nos hace mucho daño. Entonces es un mecanismo de defensa. Claro, ¿cuándo se acaba ese sentimiento de sentirnos culpables? Cuando tú descubres que ni tu ego es real, ni el ego del otro es real. ¿Vale? Cuando tú descubres que tu ego es una creación de esta dimensión en la que vivimos y que el ego de la otra persona es igual que el tuyo. Entonces tú ahí consigues verte inocente y ves inocente al otro. ¿Quién es el que ve ego? Tu ego, el espíritu. Tu ego. Porque el espíritu, la divinidad, no ve este tipo de cosas. Ve niños jugando. Ve sueños. Entonces, ¿quién está viendo algo que hay en ti que me molesta a mí? Yo. No lo está viendo nadie nada más que yo. Es más, ni siquiera lo estoy viendo, lo estoy pensando. ¿Y de quién son los pensamientos? Míos. Independientemente de la otra persona. Sí que lo hacemos, y hacemos juicios y empezamos a suponer y a pensar y a jugar y a todo cuando ni siquiera sabemos la verdad. Y montamos una película. Nos montamos Y una te voy a película cuando decir una realmente cosa, no ¿eh? sabemos toda la verdad de por qué esa persona ha actuado así en ese momento y qué circunstancias le han puesto para que haga. Yo siempre pienso que su motivo tendrá cuando actúa así. Es que no puedes juzgarla, porque tú no estás en la situación de ella. A lo mejor lo que tú criticas tú harías lo mismo. O no lo sabes. O lo haría de otra manera, manera, no lo sabes. o mejor. Pero peor. esto yo Pero que si después la he hecho, que no te sientas mal, por favor, que lo entendemos. Porque
porque yo también me veo que a veces juzgo, que yo Sí, sigo juzga. juzgando y me cabreo y luego reconozco que es algo mío. Pero a lo mejor empiezas a Entonces, juzgar y te paras. No sigue o porque entro, dices me da que- igual, o entro en la guerra, da igual. A pero veces que- nos caemos por el tobogán. Sí. O entro en A la veces guerra y me estamos- meto en la historia y entro y juego a ese juego, pero que después cuando reconozco que he entrado y que he jugado, que no me siento mal por haberlo hecho. Que digo, vale, que lo he visto de una manera que no la tenía que haber visto, que te lo entrego, para que no haya consecuencias, porque yo soy muy hecha para adelante. Mira, os voy a recordar Sí, que sí, hay es un Que no tenemos, lo primero que capítulo... tenemos que jugar no es nosotros mismos. Mira, os voy a recordar que hay un capítulo del libro que nos dice que el ego se llevó a juicio y se declaró inexistente. Así que no nos vamos a sentir culpables, pero bueno, nos vamos a ser responsables de que la próxima vez, si hay una próxima vez, vamos a observarnos, ¿vale? Ya sabemos que el ego es muy pequeño y no es para castigarnos, sino simplemente para observarnos. Y bueno, sabéis que Dios nos va a querer de todas las maneras. O sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él nos quiere de forma incondicional, porque esto no es nada más que un sueño, algo pasajero que mañana habrá pasado. Y que al fin y al cabo, cuando caemos en el ego y en este tipo de cosas, los que estamos sufriendo somos nosotros. No es lo que lo hacemos los demás, es lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿vale? Porque yo he estado unos días pensando en una situación, culpabilizando o haciendo responsable a otra persona de algo que estaba yo sintiendo, que era mío, y yo, mi ego, que te da razones, porque perdona, el ego tiene un razonamiento que te convence, ¿eh? Y yo decía, no, es que lo ha hecho así, hasta que me permití hablar con la otra persona, y cuando hablé con la otra persona me di cuenta que tú lo habías generado yo en mi mente. No tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando, nada, pero tenía que hablar, y a veces eso es un fallo que cometemos, el dar por hecho las cosas sin dialogarlas. Y yo, gracias a esto, sé que ante todo está el perdón. Entonces, como ante todo está el perdón y mi responsabilidad, yo voy en busca de la otra persona. Y al ir en busca de la otra persona y permitirle, decirle lo que me está pasando, entonces descubre una realidad muy distinta. Muy distinta. Y es que yo me había montado un peliculón en mi mente. No tuve ni que decirle la película que me había montado, solamente con hablar y decirle, oye, ¿qué pasó el otro día con esto? Y dejarle expresarse, vi la película que yo me había montado. Entonces el ego... difícil ese paso también. ¿eh? Que no da ese paso tan fácil. Bueno, cuando Ya tú pasa. ya, pero que mira Ana, mira el primer punto. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Y yo en parte sabía que aquello era mío, en parte no. Todo. Es que todo es nuestro. Yo sabía que todo eso era mío y que si no permitía dar la oportunidad de expresar a la otra persona, todo me lo estaba creando yo, porque yo no, es que no había escuchado nada. O sea, yo pasa una situación y si yo no hablo con esa persona y le pregunto simplemente, oye, el otro día, nada más, fijaros qué tontería, Sí. lo hice así de simple. Vamos, porque si le cuento la película que me había montado la cabeza, me la había montado yo sola, ¿sabes? Entonces es permitir, por un momento yo estaba escuchando la voz de Dios que me decía, todo esto me lo estoy creando yo sola y tengo que dar la oportunidad. Y mira que hay una parte de ti que es del ego también, que es el orgullo. No, tú no llames, que te llamen a ti. ¿A que sí? Sí. Y encima te va a rebajar. Pero estaba escuchando la voz de Dios cuando yo decía, no, es que si no hablo con esta persona yo no me voy a enterar nunca en la vida qué es lo que ha pasado. Y luego era lo más tonto, que no tenía nada que ver conmigo. Nada en absoluto. ¿Y qué película? Pues así nos pasa. Vamos a volver a leer esto, ¿vale? Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. ¿Y cuál es la voz de Dios? ¿Qué hemos dicho que era la voz de Dios? Amor. Amor sin condiciones. O sea, si tú no eres capaz de amar a la otra persona
de amar a ese ser sin condiciones, tú no estás escuchando la voz de Dios. Entonces, por eso decía, había una parte de mí que el amor hacia esa persona me decía, pero habla. Fíjate que no tenía ni que hablar nada, simplemente llama a esa persona y pregúntale, oye, ese día, nada más, por el amor. Seguimos, pero que si escuchas a la voz de tu ego, pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes. Claro, yo mi actitud, ¿cuál era? No, había una parte de mí, no, el orgullo. Es una actitud. Eso quiere decir que estoy escuchando ¿a quién? Al ego. Porque el orgullo, la arrogancia, no es nada más que miedo, es protección. Cuando nosotros nos ponemos orgullosos, arrogantes, lo que estás demostrando es miedo, te estás protegiendo porque tienes miedo. Tienes miedo a ser rechazado, tienes miedo a que no te amen. Tú mismo ya has hecho el juicio, a que a ver si voy a hablar con esa persona y me va a decir algo que me haga más daño, o me va a rechazar, y entonces ese es el orgullo, ¿vale? El orgullo no es tan como lo han pintado. El orgullo es una defensa de un ego pequeño que tiene miedo, ¿vale? Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tus comportamientos. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera sino con espejos podrías seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Puedes buscar fuera o puedes buscar dentro, depende de ti. Yo creo que cuando nos hacemos responsables, ya no miramos hacia afuera y ya miramos hacia adentro, porque yo era consciente de que eran mis pensamientos, de que había pasado una situación y que eran mis pensamientos los que estaban generando eso, con lo cual tú sabes que es tu ego el que está generando todo eso. Pero de todas formas, aunque tu situación fue porque tú empezaste aunque tengas y te enfrentes a otra persona y tengas un conflicto con alguien, yo sí que de un tiempo para acá sí que intento que, bueno, en el momento del conflicto tampoco me quito del medio, o bloqueo WhatsApp, o te dejo de ver un tiempo. El tiempo que yo veo oportuno para que a mí se me pase y vea las cosas de otra manera. Y luego sí que es verdad que con el tiempo intento, aunque que a mí me da igual, que yo voy y hablo con esa persona y voy y le digo lo que le tenga que decir o le mando un mensaje a esas personas, ¿no? Porque si me tengo que separar o alejar de alguien, que sea mediante la paz y no mediante el conflicto. Primero voy, o sea, hay un conflicto, después del tiempo voy, se habla, se soluciona y yo te digo lo que pasó desde la perspectiva que yo lo veía, para que tú me lo digas, para que eso se quede en paz. Porque yo soy de las que sigo pensando que si tú te separas de alguien mediante el conflicto, va a venir otra persona y te lo va a volver a repetir, hasta que no lo sanes. Entonces o no, intento o no, siempre... verá, ahí es lo de las bolsas, ¿eh? O no, porque mira, tú te has podido separar de una persona, ¿vale? Vamos a recordar que las personalidades son egos, mientras que nosotros somos espíritus y no estamos separados ninguno. Tú te separas de un ego. Sí, me separo de un ego. No del espíritu. Todos estamos unidos en el espíritu y en el espíritu todos somos uno. Lo cual quiere decir que esto no es nada más que un sueño. Tú ponte en paz con la situación. ¿Verás a esa persona o no la verás? Eso no importa. Pues Lo importante es ponerte en paz con la situación, nada más. Y no guardar el sentimiento de por culpa, o porque tú, no. Sino, pasó una situación, sé que lo generamos los egos, y estoy en paz, nada más.
pues suelo luego con el tiempo, ya viéndolo de otra perspectiva, hablar con esa persona. Pero si esto no es nada más que Ya un está. sueño. Pues yo no necesito. No tienes Bueno, que- mi ego necesita decir, oye, que no pasa nada, ya está. Bien. ¿Sabes lo Si que te lo quiero haces decir? bien y si no lo haces No, ya sé que sí, que bien. yo con gente no lo he hecho, pero luego hay con otras personas que sí, que he dicho con el tiempo, oye, que no pasa nada, que si nos vemos, que nos demos 2 besos y que no pasa nada. Vamos a ver. Que eso Que si tiene que ser bien y si no, pues también. Porque cuántas personas no desaparecen de tu vida. Ah, no, pero sí, yo soy de las que lo he hecho, vamos a ver que... Es que lo que no nos tenemos que quedar es con ninguna paranoia de que tenemos una pendiente. Porque entonces otra vez volvemos a crear que estamos mal. Pero si nos acabo de decir que Dios nos ama tal como somos, con todo, completamente, no te quedes con la sensación de que tienes que hacer nada, quédate en paz. Ya está. Solo paz. Ya está. Pues yo Elige me la alejo paz. de la gente así de fácil cuando no hay conflicto. Cuando yo simplemente veo que me aburro de esa persona o que no me aporta, sí que me aburro, que las conversaciones para mí son aburridas, vamos a ver. Pues entonces directamente me voy alejando porque, ¿para qué? Voy a Ya gastar está. mi tiempo tomando un café para hablar del tiempo. ¿Vamos a ver? Si no pasa nada. Ahora, con personas con las que he tenido conflicto, con el tiempo yo siento la necesidad de quedarme en paz. Vamos a ver, la necesidad de que cuando veas a esa persona no aparezca el conflicto en ti. Nada más. Ni en la otra persona. Hombre, eso. Bueno, que es un reflejo de algo mío. depende ¿vale? de Pues ya ella. está, yo necesito Ay, yo decir- lo que la otra persona Claro. le pase, oye, yo le deseo Claro. lo mejor del mundo, pero yo no voy a mandar en cómo tiene que ver esa persona las cosas. Claro. No, pero yo le pongo una mano. Sí. En plan de, oye, que no pasa nada, que cuando nos veamos, que nos podemos dar 2 besos, que me alegro de que Bueno, las cosas pues, o sea, Y si te sí. quedas tal. con paranoia, como estabas diciendo. ¿Eh? Y si te quedas que no terminas, Ponte en paz tú. Si es solamente aunque tú. la otra persona no Aunque te la va. otra persona no quiera, pero tú ponte en paz tú. Y permite a los demás. Si la que tiene que estar bien. La que tienes que estar en paz eres tú. Pero sabes que el otro no está en paz. No pero es su importa. problema, no es Eso no es tuyo. tu problema. Pero Es te suyo. afecta. No. No tiene por qué Afecta porque tú no afectarte. estás en paz. No tiene por qué Ya afectarte. se le pasará. Te afecta porque tú quieres que esté de una manera distinta. Pero cuando tú aceptas que está así, pues ya está. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. Y en cada paso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó, y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y que no has pensado que Dios habría querido que pensase. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples